Hola, ¿qué tal? En este video vamos a continuar hablando de las funciones, más específicamente del proceso de compilación. En el video anterior hablamos de la compilación, ahora vamos a hablar del enlazado. Esto lo podíamos haber visto desde el principio del curso, pero preferí esperarme a este punto para hacerlo cuando ya tuviéramos librerías separadas creadas. Entonces, el proceso que continúa es el enlazado. El enlazado simplemente significa que tenemos aquí nuestra función principal, ya en código objeto, que se llama funciones.o, y la función principal va a estar solicitando funciones. El programa principal va a estar solicitando funciones. Recordamos que el programa principal va a imprimir cosas en pantalla, para eso va a necesitar de las funciones que se encuentran en IOStream de la librería estándar de C++. Por lo cual aquí necesitamos enlazar esas funciones para utilizarlas en funciones.o. De igual forma, funciones.o, nosotros creamos una librería llamada física, que en esa librería física lo que hacíamos era calcular la velocidad que se utiliza en la materia de física. Entonces, nosotros en funciones.o utilizamos esa función. Entonces, si utilizamos esa función, la vamos a tener que solicitar a la librería de física. Entonces, en otras palabras, el enlazado significa utilizar las funciones que se encuentran fuera de nuestras funciones, fuera de nuestro programa principal, e irlo solicitando en donde se encuentre. Aquí no vamos a utilizar ya los encabezados, porque ya los utilizamos en la compilación. Los archivos header o .h ya los utilizamos, aquí no son necesarios, ya que lo utilizamos en el proceso de compilación, y en el proceso de enlazado lo único que necesitamos son puros códigos objetos, en este caso el principal, la librería y las otras librerías. Entonces habíamos mencionado que en el proceso de la compilación lo que hacíamos era usar, por ejemplo, aquí una función llamada imprimir velocidad, y en la compilación solamente teníamos que decirle al compilador que esa función existía. Entonces, ¿dónde existía? Aquí en el prototipo, en física.h, y física.h aquí tiene imprimir velocidad. Entonces, en la compilación de alguna forma le indicábamos al programa o al compilador que la función existía. Con eso es más que suficiente para compilar. Ahora, en el proceso de enlazado, que es en el que nos encontramos actualmente, ya no basta con solamente decir que existe, sino que también tenemos que encontrar en dónde se encuentra. No basta con decir que existe, sino que basta con decir en dónde está. Entonces, en el proceso de enlazado tenemos que decirle que se encuentra dentro de esta librería. Aquí está imprimir velocidad. En otras palabras, en el proceso de compilación basta con decirle los prototipos de funciones, y en el enlazado tendremos que decirle dónde está la definición de las funciones. En pocas palabras, aquí tenemos que decirle en dónde se encuentra ubicada ya la función definida, para que la pueda utilizar dentro del programa. Entonces, vuelvo a resumir. En la compilación le decimos que existe, y en el enlazado le tenemos que decir en dónde se encuentra. Como en el enlazado ya vamos a generar el ejecutable, en ese caso es imprescindible decirle en dónde se encuentra ubicada la definición de la función para poder ya utilizarla. Voy a hacer aquí un pequeño cambio en la librería. Le voy a cambiar el nombre para poder utilizar algo en el compilador que me va a permitir hacer el enlazado de una forma más fácil. Normalmente las librerías, cuando nosotros vemos las librerías que están dentro del compilador, vemos que todas tienen el prefijo lib, que simplemente significa que es una librería física.a. Pero con este prefijo nos va a ayudar en el compilador a poder hacer este procedimiento de una forma más fácil. Como decimos que ya no necesitamos los archivos de cabecera o encabezados, sino más bien solamente aquí necesitamos las librerías, pues solamente vamos a utilizar las librerías o los códigos objetos que ya generamos anteriormente. Para hacer todo esto, de igual forma necesitamos nuestro compilador, que es G++. Nuestro compilador es el que va a hacer todo este procedimiento. Entonces vamos a decirle: compilador, agarra el código objeto que creaste, funciones.o, y quiero que lo enlaces con la librería que creamos. Para llamar a la librería hacemos esto, -L, y con -L lo que estamos haciendo es decir lib. Prácticamente estamos usando el prefijo lib, porque lo que continúa es el nombre de la librería, física, y así lo dejamos, así de simple. Entonces el prefijo L nos sirve para decir L y poner if. Entonces es -lib física.a. Entonces, para eso le cambiamos el nombre a lib. Bien, entonces lo que sigue es
que estas dos, aquí estamos uniendo funciones.o, lo estamos utilizando y estamos enlazando con física.a para que todo lo que necesite funciones.o lo saque de física.a, y el compilador implícitamente va a jalar todo de las librerías estándar de C++, va a jalar todo lo que se necesite de las librerías estándar de C++ y lo va a utilizar en funciones.o, pero eso nosotros no se lo vamos a indicar al compilador, ya que el compilador lo va a hacer de forma implícita. Bien, entonces lo que sigue es que esto nos tiene que generar un ejecutable, y para generar un ejecutable le damos la instrucción de -o, que nos va a decir, aquí le vamos a indicar el nombre del ejecutable. Entonces yo quiero que se llame funciones.exe, así se va a llamar el ejecutable, pero yo nada más lo puedo poner como funciones y da igual, es lo mismo. Entonces, de momento todo está bien, así es como debería estar, pero nos hace falta un pequeño detalle. Tenemos que indicarle dónde se encuentra nuestra librería física.a, ya que si nosotros analizamos, de momento me encuentro en el directorio funciones.cpp o funciones.o. Entonces, si yo compilo, no va a encontrar esta librería porque la librería física.a no se encuentra en este espacio. Así como yo utilicé una bandera anteriormente, que es esta bandera que indicaba dónde se encontraban los encabezados, aquí también voy a usar una bandera que es -L mayúscula para indicar dónde se encuentran las librerías. Como la librería se encuentra dentro de nuestra carpeta librerías, entonces voy a copiar esta ruta y la voy a copiar aquí. Entonces, en pocas palabras, tenemos lo siguiente. Le decimos compilador, enlaza funciones.o con la librería física.a, y además tú implícitamente enlaza las librerías estándar de C++ como IOStream y otras más. Ya que lo hayas enlazado, pero antes búscame la librería en esta ruta. En general, busca la librería donde siempre lo buscas, y si no lo encuentras, entonces vete a esta ruta de aquí. Y cuando ya me generes todo, hagas el enlazado y generes el ejecutable, ponle el nombre de funciones. Es así de fácil. Lo único que hacemos es darle enter y parece que todo funciona muy bien. Antes de seguir avanzando, vamos a ver si ya nos generó algún resultado físicamente. Entonces vamos a proyecto y vemos que ya nos generó un ejecutable que se llama funciones.exe. Ese fue el resultado de este proceso. Como nos podemos dar cuenta, ya no utilizamos los encabezados, porque no estamos poniendo el -i, sino solamente estamos utilizando las librerías, por lo cual los encabezados solamente nos sirven para compilar los programas, y los código objetos nos van a servir para generar el ejecutable. Bien, entonces ya que tenemos eso, pues simplemente ya tenemos nuestro ejecutable, nuestro resultado final. Pues entonces, para ejecutar nuestro programa, simplemente hacemos llamar funciones.exe o simplemente funciones. Damos enter y nos dice el valor de la velocidad es 3.333, porque pues no modifique nada del programa original. Es 10 sobre 3, distancia sobre tiempo, 10 sobre 3 nos da 3.33333. Y en general, ese es todo el proceso que realiza el compilador para generar el ejecutable. Utiliza los archivos de cabecera para compilar, genera los código objeto y después todos los códigos objeto los enlaza y al final nos genera un ejecutable. Entonces, ese es el procedimiento así a rasgos, bueno, no a rasgos generales, más bien ya a rasgos más específicos, porque nosotros podemos hacer, a rasgos generales, podemos hacerlo todo más sencillo sin complicarnos tanto la vida de la siguiente manera. Para hacerlo todo más simplificado, bueno, voy a eliminar el resultado que me dio, también voy a eliminar el código objeto, voy a quitar la librería, y ya está todo como si no hubiéramos hecho nada. Entonces vamos a partir desde cero para hacer la compilación de una manera más corta y más sencilla. Entonces tenemos aquí nuestra física.h, tenemos aquí nuestra librería sin compilar y tenemos aquí funciones.cpp sin compilar. Entonces vamos a realizar todo el proceso con una sola instrucción para que nos genere el ejecutable y implícitamente el compilador lo haga todo sin que nos genere el código objeto. Obviamente va a generar el código objeto, pero nosotros físicamente no lo vamos a ver. Todo el proceso lo va a realizar el compilador con una sola instrucción. Bien, entonces con una sola instrucción vamos a hacer todo. Llamamos al compilador y decimos funciones
funciones.cpp, que es donde se encuentra aquí dentro del proyecto, funciones.cpp, y después vamos a indicar dónde se encuentra ubicado nuestro física.cpp. Física.cpp se encuentra en este punto, entonces voy a copiar esto de aquí, voy a copiar esto y al final le voy a poner aquí física.cpp, que estoy indicando en dónde se encuentra el archivo física.cpp. Después le voy a poner -no, que en otras palabras le estoy diciendo cómo quiero que se llame el ejecutable. El ejecutable se va a llamar funciones, y en resumen eso es todo lo que necesitamos. Bueno, no es todo, de hecho hace falta aquí agregar dónde se encuentran los encabezados. Los encabezados se encuentran, ponemos la banderita que nos indica dónde se encuentran los encabezados, y los encabezados se encuentran aquí en include. Entonces ponemos aquí donde se encuentra el encabezado, y ahora sí, ya es todo lo que necesitamos. Tenemos donde va a encontrar los encabezados, tenemos aquí nuestro archivo principal, que es funciones.cpp, y tenemos la dirección donde se encuentra física.cpp. Entonces ya tengo aquí, vamos, el compilador va a hacer todo el procedimiento, va a compilar, va a enlazar y nos va a generar el ejecutable. Solamente estamos llamando el archivo sin compilar, que el compilador implícitamente va a compilar. También estamos llamando el archivo sin compilar física.cpp, que también el compilador lo va a compilar, y también al mismo tiempo, después de haberlo compilado, nos va a generar el ejecutable enlazando el código objeto que se genera aquí y el código objeto que se genera aquí. Los va a enlazar con las librerías estándar de C++, va a enlazar todo y al final nos va a dar un ejecutable, y los archivos de cabecera los va a buscar justo aquí. Entonces simplemente para corroborar le doy enter y nos aparece el resultado. Con esta instrucción hicimos las dos cosas, hicimos el compilado y el enlazado. Prácticamente nos ahorramos muchísimo más en tiempo con esto, aunque la instrucción tiende a ser más larga porque aquí tenemos que poner la dirección completa de la librería. Entonces, como podemos ver, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque aquí ya nos generó el ejecutable. Y de igual forma, para ejecutar simplemente ponemos el nombre del ejecutable, funciones, y nos da el resultado. El valor de velocidad es 3.333 metros sobre segundos. Entonces funciona perfectamente. Nos daremos cuenta que hay una gran diferencia, y es que ya no nos generó el código objeto y tampoco nos generó aquí el código objeto. Eso no quiere decir que el compilador no lo haya realizado. Claro, lo realizó, pero lo hizo internamente. Generó internamente el código objeto y generó el enlazado internamente, ya que nosotros no lo hicimos manualmente. Pues bien, eso es todo por este video. Hasta la próxima.